Sache Mojos. Ejamipco Tatanoviono. Buenos días, señores. Ejamipco Memenoviono. Buenos días, señoras. Con este saludo en el idioma mojeño trinitario les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de el programa cultural Sache Mojos. Al comenzar quisiera dar un saludo especial, muy fraterno y cordial a Radio La Misión de Ascensión de Guarayos, en el norte de Santa Cruz. Radio La Misión celebró 14 años de trabajo. Por eso felicitamos al profesor Dester Ágreda por el esfuerzo que realiza en Radio La Misión en Ascensión de Guarayos. En la edición de hoy tendremos temas que seguro les va a interesar, por lo menos ese es nuestro deseo. Aseguren cinturones que ya despegamos, arrancando Sache Mojos. Trinidad, capital gastronómica. La capital del departamento del Beni, Trinidad, es desde ahora capital gastronómica internacional. El título le fue otorgado en un acto histórico. La ciudad de Trinidad fue reconocida oficialmente como capital gastronómica internacional. Esto está certificado por la red Delice Network. Desde ahora entonces, Trinidad es capital de food, de la alimentación, capital de la alimentación, por su traducción del inglés. La red Delis tiene sede en Francia, en Europa. El representante de esta institución, según el informe oficial, Luis Alberto Balda, entregó el título al alcalde de la ciudad, Cristian Cámara, en un acto realizado en oficinas del municipio. En el acto estuvieron la viceministra de Gastronomía, Sumaya Prado, la directora de este sector gastronómico, Leslie Salazar, y el presidente de la Asociación de Chefs de Bolivia, don Pierre Maurice van Oost, un hombre holandés. También asistieron la representante de Punto Focal de UNESCO, Consuelo Montalvo, y la cantante veniana Carmencita Justiniano, nuestra embajadora de la canción. Los invitados aplaudieron la gestión realizada por la alcaldía trinitaria, coincidiendo en que la cocina trinitaria tiene un valor que se convierte en el motor del desarrollo y de la identidad cultural. Con el título de Capital Gastronómica, la capital del Beni tiene ahora una mayor proyección turística. El alcalde, Cristian Cámara, anunció que por esto ha invitado a los empresarios del sector de la comida, de los restaurantes, a conformar la Cámara Gastronómica Turística del Beni. Ha sido un logro esta gestión y es un deseo que esto siga dando frutos. Sigamos en Sache Mojos. Plumaje para los macheteros. Los tontochis, así llamábamos cuando niños al grupo de macheteros. Ya vienen los tontochis, decíamos tras escuchar el ton, ton, tontochi, ton, ton, la danza tradicional del indígena de Mojo. Era el ritmo del bombo y el tambor, acompañando a la flauta. Pero lo importante aquí, en el grupo de macheteros, es otra cosa. Lo más llamativo también para todos, ya viendo a los danzarines, es el plumaje que llevan en la cabeza. Un arco de plumas multicolor que se mantiene en la cabeza de cada machetero. Macheteros que bailan la danza más tradicional de los pueblos del oriente boliviano.
con ese plumaje acá arriba. El plumaje del machetero es elaborado con una variedad de plumas de aves. Una de esas aves es la paraba, una de las que más vistosidad ofrece. También se colocan, como dicen los expertos, plumas de tordo, de otros loros, de garza, de bato, de matico e incluso de parabachis, otras avecillas. Hay varias especies de paraba, o unas más bellas que otras, mejor dicho, unas más lindas. Sin embargo, una especial, para el que ya conoce exactamente cómo se hace, una especial es la paraba barba azul, que da o daba sus bellas plumas a los cabildos de algunos pueblos del oriente. Resulta entonces que por esto, porque tenían que casarse para sacarle las plumas y ponerle en los plumajes, la paraba es una de las aves más cazadas, más perseguidas. Uno de los perjudicados por la cacería fue el machetero, porque poco a poco ya en los cabildos se ha tomado conciencia de esto. El machetero utiliza plumas de paraba para su plumaje. Utilizaba. Ahora se promueve el uso de materiales alternativos para no perseguir, para no capturar al lorito. La promoción se hace de varias maneras. Especialmente se hace con los jóvenes, estudiantes de colegio. Y una de esas maneras es un concurso de plumajes sin plumas verdaderas para no cazar a las paradas. Este año 2026, una reunión de instituciones lanzó una convocatoria, nueva convocatoria como hace varios años, al concurso de plumajes con material alternativo. Pueden usarse tela, papel, cartón u otro material, venesta incluso. El objetivo esencial es salvar a la paraba. Los interesados en este concurso tienen plazo para presentar sus plumajes alternativos hasta el 30 de abril. Hay todavía más de un mes para esto. La premiación se efectuará durante las fiestas de la Chope Fiesta Trinitaria, en mayo. Este año los organizadores de este concurso son el Instituto de Formación Artística Arnaldo Lejerón, los macheteros del Grupo Santísima Trinidad, el Programa de Conservación Aves Bolivianas, la Fundación Loro Parque, el Bioparque Curucucí, el Museo Noel Kempf Mercado, la Universidad Autónoma del Beni, la Alcaldía de Trinidad y el Gobierno Autónomo Departamental. ¿Quiénes pueden participar en el concurso? Todos los que quieran, todos los que deseen ejercer esta manualidad. Hacer plumajes con material alternativo. Está el desafío lanzado. Sigamos con más H. Mojos. Don José Manuel Pando. En la estructura del territorio boliviano existen 9 departamentos. El último en crearse fue el departamento Pando. Eso fue en el año 1938. La decisión de crear Pando correspondió al presidente Germán Busch Becerra, el héroe del Chaco. El nuevo departamento recibió como nombre el apellido de un expresidente, José Manuel Pando. José Manuel Pando Solares, el apellido de su mamá Solares. Presidió Bolivia, si no me equivoco, más bien entre 1899 y 1904. ¿Quién fue José Manuel Pando Solares? ¿Quién fue antes y quién fue después de su presidencia? Algunos elementos de su biografía fueron recogidos en un artículo escrito por la señora Lola Sierra de Méndez. A la señora Lolita, se la conoce por otras cosas, por su habilidad, capacidad de composición poética y composición musical. Pero ella escribió un libro, Notables paseños en el Beni y el Noroeste, actual departamento Pando.
En este libro, cuyo ejemplar como fotocopia me ha sido facilitado por una hija de ella, hay información de varios autores. Información que Lola Sierra ha reunido para relatar algunas facetas de la personalidad de don José Manuel Pando. Aquí se precisa que Pando fue capitán general de la campaña del Acre, la campaña de guerra. Lo hizo al mismo tiempo que seguía presidiendo el país. Apunta también que Pando fue fundador del Territorio Nacional de Colonias del Noroeste. En este mismo capítulo señala que Pando designó a la barraca El Sena como la capital del territorio de colonias. El Sena. El Sena hoy es un municipio pandeño. Cuando dejó de ser presidente en 1904, Pando fue delegado en el territorio de colonias. Una faceta poco conocida es la de ser explorador. José Manuel Pando fue explorador. Lola Sierra también recuerda que el expresidente era militar. Muy jovencito, con 17 años, se enlistó en el ejército. Él había nacido en 1848 y siendo parte del ejército participó en la Guerra del Pacífico, 1879. Fue decán también de varios presidentes, fue ascendiendo en la jerarquía militar y después actuó en política. Brochazos estamos dando según el relato que ha escrito la señora Lola Sierra de Méndez. José Manuel Pando fue parte también de la comisión de gobierno que definió el límite entre Bolivia y Perú. Una buena parte de ese límite está en el área tropical amazónica. Todo lo que es la sección norte de La Paz, que limita con Perú, ya es zona amazónica. Y obviamente la segunda parte, el segundo tramo del límite de Bolivia con Perú corresponde al departamento Pando, es obviamente también Amazon. A este respecto, sobre la intervención ya de José Manuel Pando, Lola Sierra de Méndez apunta algunos datos. Vamos a buscar la página 75 que señala en el libro Lola Sierra de Méndez. Dice: los 7 viajes que hizo Pando a la región del Beni y noroeste son fecundos en su misión y plenos de incidentes por demás heroicos e interesantes. Vale conocer lo ocurrido al comenzar lo que fue su primera incursión en tierras benianas. Dice: siendo Pando gran defensor y propulsor del Partido Liberal, se vio duramente hostigado por la presidencia de don Aniceto Arce. Por orden de este presidente se le inició un juicio militar que debía serle fatal, mas una petición del vecindario de La Paz hizo eco en el ánimo del presidente, quien dispuso que lo llevaran al Beni. Aparentando, lo enviaban a Sucre. Obedeciendo las órdenes del gobierno, llevaron a Pando por la vía Yungas, sin más equipaje que un pequeño maletín que a ruegos e insinuación le permitieron llevar, y en el que personas piadosas guardaron 2 grandes panes en el camino, cerca todavía de La Paz. En ese viaje, Pando sacó los 2 panes, los partió, extrayendo de uno de ellos un revólver y del otro 30 tiros. En los 2 panes se lo habían regalado, pero tenían otra intención. Cargó rápidamente el arma y puso en ridícula fuga a sus conductores, a sus custodios. Volvió a La Paz, José Manuel Pando. Por distinto camino y burlando la estricta vigilancia, se dirigió al lago Titicaca, hacia Caupolicán. Después continuó viaje a Ixmiamas, allá permaneció 40 días atendido por un padre misionero. Siguió viaje descendiendo por los ríos, Río Beni, Río Madera, por las Cachuelas, estudiando, conociendo la inexplorada región
hasta llegar a Brasil, hasta Belém do Pará, hasta el Pará. Esto era ya más o menos diciembre de 1890, dice la señora Lola Sierra. Fue el comienzo, dice, de sus futuras exploraciones en esa región y a la frontera Bolivia-Brasil. Después de seguir viaje por las Antillas y otras naciones, regresó a Bolivia. La señora Lola de Sierra en este libro agrega que José Manuel Pando, cuando el Congreso Nacional estaba reunido en Oruro, le propuso un plan de estudios y exploraciones del norte boliviano. Pando ofreció pagar con su dinero esos estudios y pidió que se le devuelva el costo, que se le pague con tierras, que seguramente él estaba yendo a explorar. El 26 de octubre de ese año 1891, el Congreso aprobó una ley que autoriza el plan de exploración. El contrato fue firmado el 20 de abril de 1892. En la página 76 de este libro, la señora Lola cuenta lo que sobrevino. Dice, aceptadas las condiciones, Pando preparó viaje al Beni, sin lograr su realización por los sucesos políticos que se presentaron entonces. No obstante de estar perseguido nuevamente y prófugo desde Puno, Perú, impartió órdenes al subjefe de su equipo de exploración que salga de La Paz rumbo al norte. Esquivando a sus perseguidores por diversos caminos, acompañado solamente por su hijo Ramón, llegó hasta Sorata. Las autoridades de esa región dieron parte a La Paz, pero los enviados a su captura llegaron cuando Pando, que fuera desde La Paz, que más bien ya se había embarcado en Mapil. En Reyes se unió al personal de la expedición que fuera desde La Paz y se puso al mando. Descendieron el río Beni hasta Riberalta. Tras un breve descanso, según un autor que la señora Lola recoge, terminaron los preparativos para la exploración del río Madre de Dios. Salió la expedición el 8 de enero de 1893 desde Riberalta. En el establecimiento Valparaíso tomaron una lancha a vapor propiedad de don Augusto Roca, llevando igualmente dos embarcaciones menores. Una embarcación se llamaba Aviso y la otra se llamaba Joya, dirigida una por el general Pando y la otra por un señor Ibarra. Después de 22 días de navegación, encontraron un río de 60 metros de ancho al que dieron el nombre de Hit, en homenaje a don Edwin Hit. Entonces, la expedición se dividió en 3 grupos. Y así sigue relatando la señora Lola de Sierra Méndez la expedición que hizo José Manuel Pando. Esta es una parte de la biografía de José Manuel Pando Solares, militar, presidente de Bolivia, explorador de la región amazónica nacional. Como complemento debemos decir que el general Pando murió en 1917 en una comunidad cercana a la ciudad de La Paz, en realidad lo que hoy es actualmente El Alto, cuando él regresaba de su hacienda en Catavi. ¿Te interesó? Vamos a seguir divulgando la historia nacional. Calendario histórico regional. En este sector especialísimo aquí en Sachemojos, le dedicamos atención a la historia de la región. ¿Comenzamos? Calendario histórico regional, año 1965, 15 de marzo. Se funda la unidad educativa Divino Pastor, en nivel Jardín de Niños, en la ciudad de San Joaquín. El fundador fue el sacerdote Andrés Alberdi. La primera directora fue la profesora Eli Chávez de Áñez. Actualmente, el kinder tiene 7 cursos, con casi 200 alumnos. Calendario histórico regional, año 1976, 15 de marzo. Fallece
Gil Coimbra Ojopi, pintor, escritor y político. Murió en Río de Janeiro, Brasil. Artista plástico, periodista desde joven. Es hijo del escritor Juan Bautista Coimbra, el autor de Siringa. Fue benemérito de la Guerra del Chaco. De esa experiencia salen algunos de sus cuadros. Trabaja y expone en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, también en Puno, Cusco y Arequipa del Perú. Posteriormente expone sus cuadros en Quito, Ecuador. Incursión en la política y es diputado por el Beni. Fue embajador en Naciones Unidas y en México. Es autor de los libros La Revolución Boliviana y Honda y Arado. Sale exiliado a Brasil y en Paraguay. Calendario histórico regional, año 1984, 16 de marzo. Un avión del Yoede Aéreo Boliviano en ruta de Trinidad a San Borja se estrella, provocando la muerte de 23 personas. Las víctimas incluyen 3 tripulantes y 20 pasajeros. La aeronave Fairchild F-27 CP-862 se estrella en la serranía del Pilón. El avión debía aterrizar en San Borja, pero prosiguió vuelo hasta la serranía Pilón Lajas. Se estrelló contra un cerro cerca de Rurrenabaque, 70 kilómetros después de San Borja. Calendario histórico regional, año 2000, 16 de marzo. Se crea el Servicio Nacional de Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria, SENASAC. La ley respectiva fue sancionada por el Congreso Nacional un mes antes y promulgada por el presidente interino Jorge Quiroga Ramírez. El 7 de abril del mismo año, el presidente Hugo Banzer firmó el decreto que reglamenta su funcionamiento, designando en él a la ciudad de Trinidad como sede principal del SENASAC. La nueva entidad es parte operativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Su misión esencial es proteger la sanidad del patrimonio agropecuario y forestal del país. Calendario histórico regional, año 1932, 17 de marzo. Fallece Bruno Racua Chimay, héroe nacional por su actuación en la batalla de Puerto Bahía en la Guerra del Acre en 1902. Formó parte de la columna Porvenir, integrada para combatir a los invasores brasileños en el Acre. Se le considera autor del certero flechazo que incendió la barraca en Bahía para reconquistar ese lugar, hoy ciudad de Cobija, en el territorio de colonias. Había nacido en 1879 en una comunidad indígena tacana. De sus padres heredó la habilidad en el manejo del arco y la flecha. Fue declarado héroe nacional en el 2003. Está enterrado en el cementerio de Ixiamas, provincia Iturralde de La Paz. Calendario histórico regional, año 1976, 17 de marzo. Inicia clases el nuevo colegio secundario Carmelo Parada Martínez, en Baures, provincia Itenes. Fue fundado en enero del mismo año por decisión de un cabildo convocado por el Comité Cívico Baureño. La iniciativa fue del profesor Wilibaldo Gómez Reizaga, director de la escuela primaria. Se bautizó en homenaje al maestro baureño Carmelo Parada Martínez. Los primeros docentes tuvieron carácter honorario. Los primeros meses funcionó en horario nocturno en instalaciones de la escuela primaria. Su primera promoción de bachilleres se graduó en 1979. Calendario histórico regional, año 2001, 18 de marzo. Fallece el dirigente campesino Vicente Noé Semo en Trinidad. Un derrame cerebral le quitó la vida. Varias veces fue secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos. Fue director departamental de Reforma Agraria. Formó parte de los comités impulsores de la creación del Comité Cívico y de la Universidad Beniana. Había sido intendente de policía en su pueblo natal y fue integrante del Cabildo Indigenal de San Francisco. Militó en el Partido Comunista. Fue varias veces preso en la policía. Presidió la Asociación Beniana de No Videntes, para la que consiguió de donación una sede social. Había nacido en la comunidad indígena San Francisco de Mojos en 1930. Calendario histórico regional. Este es un sector especial aquí en Sachemo.
la paraba barba azul, emblema nacional. En Bolivia, la riqueza natural es inmensa, quizá además especial en relación a otros países. Uno de sus recursos es la fauna. Con los animales silvestres estamos más que orgullosos. Lo mismo son apreciados por los turistas, especialmente los que llegan de muy lejos. Entre los animales silvestres tenemos algunos que se han convertido en un emblema. Uno de ellos es la paraba barba azul. Por un lado, es porque es un ave muy bella. La paraba barba azul tiene plumas muy bonitas. Por otro lado, algo que los expertos se dieron cuenta es que es endémica de la región del Beni, es decir, no existe en otra parte. De algunas zonas del Beni en realidad es endémica. Un tercer aspecto es que, así como es bonita y es única en el país, es objeto de persecución, de depredación, o lo ha sido por muchos años. La paraba barba azul ha sido cazada con fines culturales incluso por los indígenas. ¿Por qué? Porque ellos la cazaban para poner las plumas en sus adornos para la danza machetero. Eso ha llevado a la especie a una situación crítica de supervivencia. Puede desaparecer. Por eso, por eso ha surgido la necesidad de cuidar de la paraba barba azul. Y de este tema, de eso es lo que hoy hablaremos en la entrevista de la semana aquí en Sacheme. Para ello, acudimos a un experto en el asunto. Llamamos a la Asociación Civil Armonía. Allí contactamos a Huáscar Morales. Huáscar es coordinador del programa de conservación de la paraba barba azul de Armonía. Él es geógrafo, graduado en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. Huáscar nos atiende desde su oficina en Santa Cruz. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a toda la gente que nos ve y se interesa por el trabajo que hacemos. Seguro que les va a interesar porque estamos nosotros interesados. Primero, ¿qué clase de institución es Armonía? ¿A qué se dedica Armonía? La Asociación Civil Armonía es una ONG 100% boliviana que se dedica a la investigación, a la difusión de resultados, la educación ambiental y el cuidado de especies de aves en estado crítico o vulnerable. ¿Cómo financia sus actividades? ¿De dónde viene la platita? La mayor parte de nuestro financiamiento viene desde el extranjero, algunos zoológicos, instituciones de investigación y gente interesada en las aves en general. ¿Hay alguna fuente de recursos boliviana? Es poca, pero significativa por lo que nos colaboran. Sí, colaboramos con una farmacéutica aquí en Bolivia y algunas personas que interesadas también en las aves nos ayudan. Muy bien, entremos en nuestro tema. En el mundo en general, entre la fauna, hay muchas aves de muchas clases, color, tamaño, apariencia, etcétera. Una que llama la atención en todas partes es la paraba. ¿Qué tipo de ave es la paraba? ¿Me puedes decir las características generales de la paraba en general? Las parabas son los más grandes de los loros y es por eso que son tan atractivos. Y se diferencian de los otros loros no solamente por el tamaño, sino por las plumas sumamente largas de la cola, un vuelo distinto, un pico mucho más fuerte, los ruidos que producen, la vocalización es mucho más audible desde lejos y simplemente por los colores del plumaje son tremendamente atractivas a primera vista. Y al ser tan grandes y ser tan notorias, llaman mucho la atención. Hay muchas especies de paraba en Bolivia. ¿En qué zonas? Sí, hay, si no me equivoco, 13 especies de parabas en Bolivia y muchísimos más loros, como 30. Y las parabas viven principalmente en la zona oriental del país, pero no solamente en las llanuras de Mojos, como Beni, sino que hay parabas
que viven incluso entre los valles interandinos de Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, donde trabajamos con otra paraba que es la palabra frente roja. Ah, novedad para mí. Y en el Beni, hablando de la región tropical, ¿cuántas especies de paraba existen? Benianas. Benianas o en el Beni hay, si no me equivoco, son 6 parabas, pero solo una con la que trabajamos nosotros, la paraba barba azul, es única del Beni, única de Bolivia y única en el mundo. Es una especie endémica y es la paraba y el ave más amenazada que tenemos en Bolivia. A eso vamos a ir llegando de a poquito. Entre esas muchas especies, ¿qué es la paraba barba azul? ¿Qué comen? ¿Dónde viven? ¿Dónde hacen sus nidos? ¿Cómo se reproducen? Cuéntanos, por favor, la paraba barba azul, que es ya casi un emblema nacional. Exactamente. Es un emblema nacional y sobre todo es un emblema beniano. Al ser el único lugar en el que vive en el mundo, en el Beni, en las llanuras del Beni, es es un símbolo realmente de las llanuras de Mojos. La paraba barba azul es la especie más amenazada que tenemos en Bolivia y el loro más amenazado definitivamente. Y es un loro muy, muy especial no solamente por su estado crítico de amenaza, muy pocos individuos en libertad, sino por las características que tiene comparados a las otras parabas. Es distintiva de ella que tiene la garganta azul, por eso barba azul, Ujú. y es una de las más pequeñas de todas las parabas, lo que también la hace única porque tiene que competir con parabas más grandes por alimentos muy similares, porque las parabas, al ser loros tan grandes, se han especializado con unos picos sumamente fuertes para romper semillas y frutos de las palmeras principalmente. Totaí, motacú y algunas otras semillas y frutos como el sujo. Pero la paraba barba azul comparte el alimento, entonces compite por el alimento con las otras paradas. En términos de distribución, ¿dónde se encuentran? No se encuentran por todo el Beni, y esto es algo igual fascinante desde el punto de vista de conservación y desde el punto de vista científico. No en cualquier parte del Beni van a lograr verlas. Hay 3 pequeñas subpoblaciones que hasta el momento entendemos que no tienen conexión entre ellas en el Beni. Una está cerca de Santa Ana de Yacuma, yendo entre Santa Ana y Santa Rosa, la principal referencia que les puedo dar. Ujú. La otra está muy al sur, en Loreto, ese es el centro principal. Y la otra subpoblación, que es la más pequeña, la menos conocida y la que tenemos datos de que es la más aislada de todas, es la población que está al noreste de Trinidad, yendo más o menos camino hacia San Ramón. Esta paraba barba azul de su especie es la más grande, es la mediana, es la más chica. ¿Cómo la podemos identificar físicamente? Es, eh, Solamente hay 2 parabas que se pueden parecer mucho entre ellas, la paraba barba azul y la paraba azul y amarilla. Las dos comparten muchas similitudes, por eso es fácil confundirlas, pero la azul y amarilla, que es muy común en todo el Beni, ustedes la van a poder ver siempre, casi siempre con el pecho amarillo, son más grandes. Su vuelo y su vocalización es distintivo, pero es difícil diferenciarlo si uno no es especialista. Y obviamente el rasgo principal es el color de la garganta. Es azul en el caso de la paraba barba azul y en la paraba azul y amarilla, que tiene similares tonos, similar plumaje, es completamente negro. Pero es difícil verlo a la distancia si realmente es una azul o una negra. Conozco por simple vocabulario que los loros hablan con graznido, ¿es ese el nombre de su voz? Esa es una buena pregunta. Le preguntas de un geógrafo, una pregunta de ornitólogo. Creo que sí. Nosotros utilizamos más el término de vocalización, pero creo que graznido es adecuado. Aunque muchos decimos, no, los loros hablan, parlotean. Sí, sí. Y es una de las razones por las que la gente trata como de tenerlos de mascotas, ¿no? Desde los loros pequeñitos.
hasta los grandes loros, los guacamayos, como son las parabas. Y Tengo esa es una una de las referencia, razones. tengo una referencia de un amigo que vive por acá por San Javier, cerca de Trinidad Mm. también, de ida a San Ramón, que una de las razones por las cuales ha sido más cazada la paraba barbazul es que es muy mansa. ¿Es verdad esto? Yo creería que sí, si hablamos de ciertas parabas azules. Por ejemplo, en una de las zonas donde trabajamos, que es en Loreto, sí las parabas parecen ser más mansas, como que se acercan un poco más y no nos tienen tanto miedo. Sin embargo, en la otra población, la que está cerca de Santa Ana, son bastante más ariscas. Y Hurañas. una cosa, sí, son más hurañas. Nos acercamos y ya están haciendo muchísimo ruido, escándalo, y vuelan alrededor de uno y parece como que están más alertas. Y algo que hemos notado, que es interesante que este amigo también tal vez lo haya notado, es que frente a otras paradas, como compiten por la comida y los sitios de anidación en general, al ser un poco más pequeñas que las otras, generalmente están en desventaja y terminan marchándose. No, no son muy combativas de lo que hemos observado hasta el momento. Otras especies realmente pelean mucho más. Ellas parece que son más mansas, digamos, y se retiran rápidamente. Eso es lo que muestra uno de los videos de ustedes, ¿no? Donde hay una pareja que tiene su nido y viene otra y fácilmente o con relativa facilidad las espantan a las primeras. Bueno, la siguiente pregunta es con esta continuidad. ¿Por qué entonces ha disminuido la cantidad de parabas en general o ha disminuido la paraba barbazul? ¿Por qué ha disminuido su población? Bueno, la parada barbazul ha tenido un descenso de su población ya hace miles de años. Se presume que la principal causa es nosotros, los seres humanos, al cambiar tanto el paisaje. Pero ha tenido un punto crítico de bajar la población desde fines de los 70 y mediados de los 80, en el que ha sido la época de mayor tráfico animal en Bolivia. No solo loros y parabas en general, cualquier especie exótica, pero las parabas en particular han sido cazadas, capturadas, vendidas a zoológicos afuera, a coleccionistas privados, y mientras ocurría toda esta extracción de nuestra fauna, se ha atacado principalmente a la paraba barba azul, porque es una especie rarísima en el mundo, entonces muy apreciada y de un valor muy alto en el mercado. Y esa es una de las principales razones por las que decayó en los 80s, 90s, pero después fue por lo que sucede en general con las especies más grandes y simbólicas de Bolivia. Pérdida de hábitat, competencia con el ser humano por recursos y incendios y quemas descontroladas, que queman su hábitat y entonces no tiene dónde reproducirse y comer. eh, Razones por demás obvias para el comportamiento de un animal, especialmente de un ave, ¿no? Estamos conversando con Huáscar Morales, él es coordinador del programa de conservación de la paraba barba azul de la Asociación Civil Armonía y nos habla desde Santa Cruz. Gracias, Huáscar, por atender a Sachi Mojos. La Fundación Armonía ha iniciado un programa especial para conservar la paraba barba azul. ¿Por qué se dedican esfuerzos a la paraba barba azul más que a otras? Bueno, en Bolivia trabajamos con diferentes especies, una la barba roja o frente roja, perdón. Trabajamos con otras especies en La Paz, en Chuquisaca, en Potosí, en Santa Cruz, pero estamos particularmente interesados en el beni, en la paraba barba azul, porque es una ave endémica de Bolivia. No existe en ninguna otra parte del mundo. Y el valor cultural y el valor ecológico que tiene la paraba barba azul es grandísimo. Por eso es una prioridad para nosotros trabajar con ella. Ujú. Bueno, ahora explícanos el tema bonito para mí, atractivo es cómo es que desarrollan este programa, qué método utilizan para ayudar a la población de la paraba barba azul. El programa de conservación tiene diversas acciones.
educación ambiental, hacemos ganadería sostenible, que es algo muy, muy importante para nosotros en el Beni. También hacemos protección del hábitat, cuidar eh, parches de bosque, sitios de anidación, etcétera. Pero uno en el que estamos particularmente orgullosos y hemos cumplido 20 años de resultados fabulosos es el programa de cajas nido. Nosotros hacemos cajas artificiales que las colgamos en palmeras y les damos la oportunidad a las palmeras a las parabas de que exploren esas cajas, se sientan familiarizados con ellas y decidan en cuál quisieran anidar. Porque justamente ellas en la naturaleza buscan troncos de palmeras viejas o muertas donde pueden escarbar, hacer una cavidad interior y anidar. Pero al haber tan poco bosque y al estar tan lejos unos de otros los parches de bosque, pierden pierden oportunidades de anidación. Entonces nosotros hemos sustituido un poco esas cavidades naturales por cajas específicamente. Entonces las parabas anidan en un lugar seguro, monitoreado por nosotros constantemente, sin asistencia nuestra directa. Dejamos que la naturaleza siga su curso, solamente le damos un empujoncito con proveerles un sitio más o menos cómodo y ellas empiezan a reproducirse. Entonces, para nosotros el valor del trabajo que hacemos es darles un espacio donde puedan reproducirse en libertad, sin intervención humana y sin guía específica nuestra. Esta habitación artificial en un hotel humano, ¿de qué material está hecho? Es todo un aprendizaje. Realmente hemos ido cambiando de maderas porque en ciertas partes la caja tiene que ser de una madera más dura y en otras más blanda, porque las parabas con sus picos súper poderosos eh, abren un poco más la abertura del hueco donde van a meterse y anidar. Entonces ha sido todo un aprendizaje. Hay una cierta característica que tienen de tamaño y de tipos de madera, pero es un aprendizaje continuo. Entonces no son siempre del mismo material. Además, dependemos también del material disponible en general. Estas cajas están vigiladas, hay observación humana presencial o también es por cámara. Ambos. Nosotros tenemos guardaparques y un parabiólogo, que es probablemente la persona que más sabe de barba azul en el mundo, eh, que observan los nidos constantemente, tienen un calendario de seguimiento de las cajas nido, las ocupadas al menos, y a todas las cajas que están ocupadas por parabas, les ponemos una cámara que monitorea justamente los movimientos que hay ahí para conocer, comprender un poco más su comportamiento y también evaluar qué está pasando, cuántos huevos se dejan, qué parejas están anidando dónde, cuáles son sus preferencias, etcétera. Estos animalitos tan bellos, tan bonitos, ¿es verdad que son monógamos? Eh, en general, los guacamayos y las parabas, sí, no es un mito, en general sí son monógamos, pero faltan muchos más estudios más a profundidad para saber si son monógamos por la temporada, digamos, por la temporada de reproducción o monógamos de por vida. Y si es que se quedan sin pareja, son capaces de emparejarse con otra paraba. Es en general cierto, pero específicamente no estamos seguros aún. Bueno, hay muchas otras especies que son así, ese comportamiento tienen, ¿no? Sí. ¿Y cómo las atraen ustedes? ¿O es que nomás ponen donde se ha observado que hay frecuente visita o vuelo de las aves en una zona determinada y entonces ahí colocan? ¿Cuál es el procedimiento que realizan para decidir que ponen aquí y no acá un nido artificial? No las atraemos de ninguna manera de forma artificial. Hemos elegido el lugar donde hemos tenido la mayor cantidad de observación, en el caso de Loreto, porque solamente tenemos esta reproducción en Loreto ahora. Ah, hemos adquirido la propiedad para poder operar dentro de ella y colocar las cajas nido desde el 2018.
O sea, desde el 2005 se trabaja en las cajas nido, desde el 2018 se compra la propiedad y se procede de una manera distinta. Es un lugar privilegiado en el mundo porque realmente las parabas, al tener una concentración alta de motacús, eligen este lugar para anidar naturalmente. Entonces nosotros solamente colgamos cajas donde creemos que pueden gustarles y ellas son libres de elegir dónde. Por tanto, es una población que tiene residencia en esa zona, no son atraídas por algún método de otras regiones. Para nada, no las atraemos de ninguna manera. Bueno, es una cosa muy interesante saber que son, digamos, lugareños, son lugareñas las palabras que están ahí al cuidado de ustedes. ¿Cuándo empezó, dices, el 2005 y cuándo empezaron con los nidos exactamente? ¿Qué año? El 2005 ya se empezó con las primeras cajas nido. Ujú. Se distribuyeron unas cuantas, el primer experimento para ver cómo funcionaban. Y dato curioso, las parabas barba azul no querían saber de las cajas nido. Las que ocupaban eran las parabas más grandes, las azul y amarilla. Muchos años, las parabas azul y amarilla aprovechaban estas cajas nido y no las barba azul. Además que las desplazaban, peleaban entre ellas. Era todo un lío entre ellas. Poco a poco, las parabas barba azul y nuestro conocimiento ya de ellas, hicimos que las cajas sean más para el gusto de la paraba barba azul que para la otra paraba. Entonces ya la pelea entre las especies ha disminuido a casi a niveles de cero en los últimos 2 a 3 años. ¿Qué población estimada, imagino, de parabas había en la zona donde decidieron hacer, bueno, en esta estancia que ahora es propiedad de la asociación? ¿Qué población había? Mm, Este es, este es un dato súper importante, perdón, voy a llegar al punto, pero en general, para que entiendan cuán escasa es la parada, hace 10 años, el 2015, 11 años ya, se hizo el primer censo de la parada barba azul y se estimaba que había entre 500 y 700 en libertad. 10 años después hemos reevaluado la población, tenemos datos apenas preliminares, muy alentadores, pero todavía preliminares, por eso no los puedo indicar, de que ha aumentado la población. La población más grande está cerca de Santa Ana y estuvo en el anterior censo también alrededor de la mitad de la población total, o sea, 300, 350, alrededor de 150 a 200 cerca de Loreto y el restante en la otra población que, como les decía, es muy escasa, muy pequeña y poco conocida. Ah, eso te lo pregunto precisamente por lo otro, ¿no? Que ha crecido, ¿qué resultados concretos se han logrado? Ha crecido. Como les digo, los resultados preliminares del censo que hemos llevado a cabo 10 años después en asociación con científicos bolivianos, con apoyo internacional financiero y en camino vendrán los resultados, indican que estamos mejor, los esfuerzos de conservación funcionan, lo que estamos haciendo es lo que necesita la paraba y específicamente hablando de las cajas nido, en estos 20 años hemos observado que han salido de nuestro programa solamente de cajas nido más de 160 pichones volando. Eso es más o menos uno de cada 4 aves que están en libertad hoy en el Beni han salido probablemente de una caja nido de armonía en Loreto. Qué bonito e interesante y entusiasmador, diría yo, ¿no? Quiere decir que el método de los nidos artificiales mantiene, no mantiene, ha elevado su propio valor intrínseco. Completamente. Y cada año hay una tendencia clara, hay años buenos y años malos, claro, pero hay una tendencia a que cada año tenemos más nidos ocupados, más huevos colocados, más pichones que eclosionan y más pichones que llegan a volar. Eso significa no solamente que está creciendo la población, sino que está creciendo de forma saludable, porque los pichones que han nacido hace 3 o 4 años ya están en edad reproductiva y vuelven al lugar donde han nacido para volver ellos a poner nuevos huevos. Y ese es un comportamiento que estamos estudiando
y es muy alentador saber que estamos dando la protección adecuada para la especie porque sigue volviendo al lugar que ellas creen seguro. ¿A qué edad son o adquieren la madurez sexual? 3 a 4 años es lo que estamos observando y lo que dice la literatura. Estamos bastante seguros que podemos confirmar este dato con un poco más de observación. En 20 años, ¿cuáles son los problemas que todavía existen, que todavía enfrentan ustedes y enfrentan las propias aves para recuperarse? ¿Qué dificultad principal existe? Son las mismas en estos 20 años. La pérdida del hábitat sigue siendo un problema constante al haber reconversión de la tierra en el Beni para ganadería o para, peor aún, para cultivos. Tiran todos los bosques, las islas de bosque y nos quedamos sin alimento y sin lugares de anidación. Un problema que se ha vuelto más complejo y más amenazador en los últimos años son las quemas descontroladas o los incendios naturales que no pueden controlarse. Esos también provocan una gran pérdida de hábitat y de diversidad. Siguen siendo los mismos problemas, son cosas que no están completamente en nuestro control, pero son cosas en las que nosotros también trabajamos. Mencionaba al principio que una de las estrategias que tenemos es que hacemos nosotros ganadería sostenible. Y en el Beni, obviamente, tenemos que hablar de ganadería, tenemos que estar conscientes de que trabajamos en un entorno netamente ganadero. Y nosotros también practicamos una ganadería, pero una ganadería con un giro científico y un giro eh, con el foco en la conservación bien interesante. Nosotros hacemos un manejo de corrales muy específico, con muy buena implementación sanitaria en el ganado que tenemos, con resultados excelentes que muestran de que hacer las cosas bien en alambres, en pastura que no es sembrada, es pasto natural, y con cuidado y respeto de ciertos parches de bosque, de lo que está ahí en el paisaje, se puede tener una productividad alta, beneficiosa, con el entorno y con el negocio ganadero. Y eso es lo que tratamos de mostrar a otros para que puedan seguir ese ejemplo y no tener que pelear estas cosas que a veces se pelean, ¿no? Es la economía o la conservación. Para nosotros son ambos y se puede ser exitoso con ambos. Hablando de futuro, ¿cuántos años más estiman que tendrá que durar el proyecto? Es difícil saber hasta cuánto puede durar el proyecto porque necesitamos tener el objetivo final. Sería obviamente que la población de Paraba sea tan grande que deje de estar en peligro crítico y obviamente si pudiera bajar un escalón más que no esté ni siquiera en estado vulnerable o amenazado sería el ideal. Pero esos son procesos muy largos. Estamos hablando de décadas hacia adelante. Bien, bien, bien. Se me están acabando las preguntas, pero siendo una entidad legal, la Asociación Civil Armonía informa regularmente al Estado boliviano de estos resultados de su trabajo. Absolutamente, y no solamente al Estado boliviano por los mecanismos legales, oficiales que hay, que son reportes y otras cosas. Nosotros hacemos mucha difusión del trabajo que hacemos, publicamos investigación científica respaldada por pares en Bolivia y en el mundo para que justamente validen nuestros resultados. Nos interesa mucho que otras personas vean y realmente corroboren que nuestros datos son verídicos, reales y reproducibles. Pero también hacemos trabajo con la población y con los gobiernos locales para que se conozca lo que queremos hacer, lo que estamos logrando con ayuda de varias instituciones. Y entonces tratamos de transparentar nuestros resultados. En nuestra página web, por ejemplo, están los reportes de años y años y años de cajas nido. Están los resultados y los trabajos que hacemos en la Reserva Barba Azul, al norte, cerca de Santa Ana. Nuestros datos están abiertos para ser consultados y nos emociona mucho más bien que más gente se interese por nuestro trabajo y nos dé una mano para colaborar en la conservación de la especie. Oscar, eh, yo quisiera que seas más preciso, aunque yo tengo una idea.
¿Es poco lo conseguido hasta el momento en 20 años? ¿O por el contrario, hay motivos para estar muy satisfechos por el trabajo? Hay motivos para festejar. Hay motivos para estar contentos con el trabajo y con los resultados que tenemos. El censo, el segundo censo de población, nos da realmente mucho aliento de que está funcionando lo que estamos haciendo. Hay investigación científica que está respaldando que el valor genético que tienen la paraba no requiere medidas extremas que algunas instituciones quieren sugerir de reintroducir especímenes que vienen de Europa o de Estados Unidos, que vienen de zoológicos o lugares de colecciones privadas. La población nativa, loretana, yacumeña, puede sobrevivir con un poco de ayuda nuestra, puede sobrevivir y puede aumentar los números como lo ha venido aumentando y puede durar décadas, años, esperemos para siempre con nosotros. Hay motivos para celebrar. Si no existiera, digamos, una colaboración como la de ustedes, o que ustedes suspendan su trabajo, ¿qué le pedirías a la población que haga? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros, especialmente los que vivimos en la región, para proteger la paraba barba azul? Siembren palmeras. Por favor, necesitamos motacú, totaís y otras palmeras con frutos así carnosos por todas partes. Esa es una gran ayuda. La especie va a hacer lo suyo si tiene el hábitat necesario para reproducirse. Si ustedes además tienen algún control sobre la quema o sobre la producción, hagan quemas controladas si se puede. Y obviamente que esto ha disminuido mucho, pero siempre hay alguien que puede hacerlo, no cazarlas. Disfrutar en libertad de un animal increíble, símbolo del Beni, motivo de orgullo boliviano, críticamente amenazada, pero bien cuidada por todas las personas que nos interesamos por el tema y muchas autoridades locales, comunales, que nos dan siempre el apoyo para poder conservar algo que es único para nosotros en Bolivia, en el Beni y en las zonas donde trabajamos. No tengo más que agradecerte, Huáscar, por este tiempo, que entiendo que es valiosísimo para el trabajo que realizan. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. Muchas gracias por difundir el trabajo que hacemos. Y invito a todas las personas a que estén atentas en Trinidad, en Loreto. Este año vamos a trabajar un poco más con educación ambiental. Vamos a estar invitando a colegios y universitarios también a conocer la reserva Leni Rickman cerca de Loreto, para que conozcan más de cerca la especie que cuidamos con tanto amor y conozcan a nuestros expertos en el campo. Las plumas de la paraba barba azul, como complemento queremos decir, las plumas son algunas de las que adornan el precioso arco que utilizan los macheteros para su danza. El plumaje de los tontochis es bello por el colorido que tienen las plumas de las parabas, en este caso combinadas con las plumas de otras aves. La música, el ritmo marcial, la vestimenta de los macheteros son especiales. El plumaje también. El plumaje, como dijimos, es elaborado con una variedad de plumas de varias aves. A propósito, hay algunos pueblos, algunos cabildos que utilizan plumas de tordo, de otros loros, de garza, de bato, de matico y de parabachis. Con todo, la paraba barba azul, que aporta a la fauna nacional, es un emblema de Bolivia. Sigamos en Sachemó. Terminamos. Espero que les haya gustado el contenido de esta edición. Saludamos a los que nos siguen por la radio y por la red, agradeciendo su gentileza. También a los que nos siguen en la señal de televisión. Rusurpaya meme noviono, Rusurpaya tata noviono. Dim ocarine tepona semana.